Sigue a punto de comenzar. Bueno, listo. Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de 11-14 del glorioso INEM Francisco de Paula Santander, jornada tarde, año 2020. Les saluda su profesor Yacel Sandoval, como cada semana, tratando los temas más variopintos sobre la antropología filosófica, en este caso, la antropología contemporánea, que busca el surgir de nuevas definiciones de lo humano o del hombre y la mujer. Hoy, viernes 4, vamos a hacer una sesión que esperamos no sea como tan larga, no tenemos muchos elementos de discusión, sino queremos es preparar el terreno para las siguientes últimas 10 semanas escolares que nos quedan, las cuales, al parecer, vamos a seguir trabajando cada uno desde casa. La propuesta inicial, ¿cuál es? Bueno, es hacer un óptimo manejo de lo que lo hemos llamado recursos digitales, básicamente revistas virtuales, bibliotecas virtuales y PDFs, donde puedan encontrar elementos que nos ayuden a responder una pregunta que quedó emergida desde la semana pasada en torno a la siguiente problemática. La tesis es que la mujer se ha venido definiendo últimamente como un elemento simbólico o que su construcción conceptual ha sido relativa al hombre, es decir, la mujer como algo del hombre. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es que encontrar una definición de la mujer totalmente autónoma, ¿cierto? Totalmente libre de cualquier relativismo, relatividad con lo masculino. Que sea posible, bueno, eso está pues en construcción. Para resolver este asunto entonces, la invitación es a que haciendo uso de los recursos digitales, voy a escribir acá, recursos digitales, que haciendo uso de recursos digitales, cada uno de ustedes, si lo desea individual, si lo desea acompañado de algunas cuantas personas que no sean demasiadas, logren hacer una consulta, una investigación, ¿sí? En autoras feministas, o no, perdón, no necesariamente feministas, en autoras, o de pronto autores también, que nos ayuden a construir un documento sobre cómo podemos definir a la mujer ontológicamente, es decir, desde su propio ser, que nos, para poder hacer frente a esas definiciones que han estado enmarcadas siempre dentro del ámbito del androcentrismo, para no hablar de machismo, sino androcentrismo. Hemos venido trabajando dos artículos, uno de Verena Stolke y otro de Sherry Horner, ¿sí? Y un poco de haber enunciado a esta mujer, Simone de Beauvoir, ¿sí? Que ha sido como un canon en cuanto al feminismo moderno. Y pues la idea es que hagan esas consultas, yo ir haciendo asesorías, ¿sí? Para ir mejorando y estructurando el discurso de ustedes, ayudándoles en eso, y que finalmente me entreguen, nos entreguen, perdón, a mí no, sino nos entreguemos acá la lectura de la consulta o de la investigación o del trabajo que hace la persona o el grupo, lo leamos y lo debatamos. Es decir, lo que antes hacíamos con los documentos de Sherry Horner y de esta señora Stolke, hacerlo con ustedes, ¿sí? Con las escrituras de ustedes. Otro elemento también que queremos agregarle, digamos que quedó enunciado la semana pasada, es invitar personas, panelistas, amigos, profesores, expertos, que nos puedan ayudar en esta discusión, ¿sí? Invitarlos a que participen los días viernes de 2 a 4 de la tarde y nos den o respuestas o, tanto mejor, que nos ayuden a generar preguntas. Desearía saber entonces la posición de ustedes y haciendo más énfasis en la posición de las personas identificadas con el género femenino,
a quienes me parece que debería recaerles principalmente el interés, la motivación y posteriormente la responsabilidad de apoderarse de este tema. Entonces, abro la oportunidad para que construyamos, a ver qué hacemos, si construimos un cronograma o qué hacemos. ¿Nadie tiene palabras? Pueden escribir en el chat inclusive. Mariana, ¿tienes algo por decir? Pues la verdad no entendí, o sea, las personas que podemos invitar, ¿puede ser cualquiera? Sí, claro, puede ser cualquiera. Pero digamos que, no sé, pues de pronto invitar al pana, bueno, sí, de pronto cualquiera, ¿no? De pronto cualquiera. Hago una especie de énfasis, digamos, en personas que conocen sobre el tema, que trabajan el tema, que están interesados en el tema, feministas, afros, indígenas, pero si de pronto el vecino o la mamá de alguien o cualquier persona puede participar, claro, bienvenido. El interés de estos invitados es que sean activos, ¿sí? Que sean activos, que puedan decir, bueno, miren, hoy vengo a hablarles de por qué el feminismo es difícil en las culturas indígenas. Bueno, listo, hágale. O alguien que diga, no, yo tengo para hablar porque el feminismo es imposible. Bueno, pues, interesante también, hágalo, ¿sí? Laura Chávez, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Entonces, sí, ¿te quedó claro, Mariana, o no alcancé a...? Sí, sí, gracias. Listo. Laura Chávez, que acabas de llegar. Eh, por tercera vez digo más o menos el plan de esta clase. Es establecer el plan de trabajo para el siguiente periodo, las últimas 10 semanas que empiezan a partir de la siguiente semana, o creo que esta semana ya comenzaban. Y que es, primero, eh, buscar dentro de bibliotecas virtuales, revistas digitales, en internet, en PDF, o si tienen acceso a una biblioteca física, buscar información sobre antropología de la mujer, ¿sí? Con eso, en grupos o en parejas o en tríos, escribir un documento que ayude a dar una definición de qué es ser mujer, ¿sí? A partir de la experiencia propia o de ser mujer o a partir de una definición autónoma, es decir, que la mujer se defina a sí misma y no a partir de los relatos construidos desde los hombres. Luego de eso, de que escriban esa persona, esa pareja o ese trío, que elaboren un documento, lo envíen a tiempo, ¿sí? Para poder leerlo entre todos. ¿Sí? Y sobre ese documento hacer la discusión en la clase. ¿Sí? Muy parecido a lo que hacíamos cuando les pedía las reseñas, que alguien hablaba y luego todos participábamos. En esa misma tónica va. ¿Sí? Para enriquecer las clases, pues también invitar panelistas o tener invitados que puedan ayudarnos a trabajar este tema. Y lo más esencial es establecer pues un cronograma de a partir de las próximas 10 semanas que tenemos. Laura, ¿qué tienes para agregar? Laura Chávez. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué están tan silentes hoy? Hoy es, digamos, hoy es una clase de dialogar, de hablar, de proponer cosas, ¿sí?
no tiene una nota específica o algo así, ¿no? Profe, Sí, te escucho, Mariana. es que quería decir algo, pues el otro día estaba leyendo un artículo, no recuerdo si Sí. era del Espectador o del Tiempo, y pues decía que, o sea, las mujeres en la Universidad Nacional em, tienen menos cupos que los hombres, ¿sí? Y pues que normalmente se, se supone o se dice que es porque se presentan menos, pero pues ya hicieron las investigaciones y pues resulta que no es por eso, es porque, o sea, el examen que realizan tiene, bueno, algunos factores como ¿cómo se llama eso? Las cosas de las imágenes, no recuerdo, algo, ubicación espacial, creo, Ujú. que logran los hombres cuando son niños al jugar y cosas así. Entonces las niñas como normalmente no juegan, entonces pues no alcanzan esa capacidad, sino que les cuesta más esfuerzo o algo así. Entonces pues que sería una desigualdad. Bueno, sí, bacano, digamos, hablar de eso y lanzar, digamos, hipótesis de por qué puede presentarse eso. ¿Qué Profesor, dices que es esto, porque qué las pena mujeres no juegan? interrumpirlo. Sí, Said. Kate Chávez que no tiene audio y que pues no le está funcionando el chat. Entonces, Kate, puedes comunicarte eh, por, por medio de Said, ¿vale? Es decir, que tus intervenciones Said las pueda traducir, si no es mucho inconveniente. Y le damos la bienvenida a William David Abril. Gracias, Catherine, por informarme por medio de este muchacho tu inconveniente con el audio. Bueno, hay un asunto entonces que desigualdad de acceso a la UN, a la Universidad Nacional. Bien, no hay problema, David, gracias. Todos están llegando tarde, pero dale, me imagino que tenías cosas previas que hacer. Sabes que de pronto tiene sentido un poco, digamos, en la construcción cultural del hombre público y la mujer privada, ¿sí? Digamos que ese asunto del reconocimiento espacial o de la ubicación espacial puede estar presente en que a los hombres se nos ha dado más libertad de salir a la calle, de, de enfrentarse pues a ese mundo de coordenadas norte, sur, este, oeste, porque digamos que las mujeres bajo ese manto de protección, de tutelaje, ¿sí? de minoría de edad con la que se ha construido, se les ha preservado bastante de salir a la calle por los peligros que haya y peligros reales y peligros pues imaginarios. Y eso entonces hablaría muy bien que efectivamente el juego en la infancia es muy importante pues, para el desarrollo intelectual a futuro, ¿sí? Eso que dices me hace recordar también de pronto que iba a salir de pronto con alguna chica y le decía, nos vemos en tal punto, ubícate al oriente o ubícate a tal lado de Plaza Las Américas, por ejemplo. Y les costaba trabajo y para mí era como, pero ¿por qué no se ubican? Bueno, de pronto tiene un poco que ver con eso que estás diciendo. Y me parece hasta interesante que sea también una problemática para investigar, para consultar el origen, las causas y la razón de ser de esa desigualdad de acceso a la Universidad Nacional o de pronto a otras universidades públicas eh, de las mujeres frente a los hombres, ¿sí? Sería hasta un bonito problema para investigar. Esos problemas nos podrían luego dar, efectivamente, luces sobre un horizonte para hablar de esa definición de mujer que estamos, bueno, que has hecho, parecía una buena idea trabajarla. Mm, ¿Algo Profesor, más? Sí, Said, gracias. dicha definición que se empezará a construir, ¿se va a hacer desde el sexo o desde el género? Eh,
si lo hacemos desde el sexo, sería tal vez muy fácil de agotar, ¿sí? Y no generaría mayor discusión porque finalmente aparece la biología con todas las evidencias científicas positivas que trae y que ha sido usualmente el discurso sobre el cual se han negado las, se ha- o se le ha hecho debates a las discusiones de género. ¿M? Por lo tanto, me gustaría más de pronto abordarlo desde la construcción de género, ¿sí? Desde la libertad de decidir qué se quiere ser. ¿M? ¿Alguien por aquí va a hablar algo? No, nadie más ha dicho nada. Profe, también, o sea, lo que decía ahí era que, o sea, los profesores consideraban a las mujeres como juiciosas y a los hombres como pilos. Entonces, pues, o sea, ahí es como, bueno, como una brecha. Y también, o sea, que los profesores en sí, hombres, han sido más comunes, o sea, para cargos de bachillerato o universidad, ¿sí? Mientras las mujeres se enseñan en grados como primaria. Sí, y eso Una, es eh, evidente, ¿no? sí, esto, pero Sherry Horner menciona algo de eso, del por qué las mujeres están al cuidado, porque las profesoras de preescolar, más que profesoras, son cuidadoras de niños, y, y ella dice que es porque los niños son como animales que necesitan unas normas, unas reglas adoptadas por la cultura y que la mujer dispone del tiempo, del, del carisma y de los cuidados para hacer esa transición de la animalidad a la humanidad. Eso que dice sobre el cuidado, que ella estaba viendo televisión, estaba viendo un programa que se llama Kilos Mortales, y el caso de las hermanas Slayton, bueno, les pongo en contexto. Son dos hermanas que tienen sobrepeso, unos problemas muy serios. Y en el capítulo que me vi, una de ellas, antes de hacerse la cirugía, el bypass a la cual fue habilitada, quiere casarse. Entonces van los de reality show, van y graban el matrimonio. Y algo que me causó mucha curiosidad es, efectivamente, que refuerza los mitos sobre los cuales se ha construido la definición de género de lo masculino y lo femenino. En el siguiente punto, dice el padre, señor X, ¿está usted dispuesto a casarse, a ser legítimamente el esposo de tal persona y a protegerla? ¿Sí? Lo primero que dice es protegerla, después amarla y todo el resto de asuntos. Llama al hombre entonces a protegerla, ¿sí? Lo cual entonces le está dotando de un ser totalmente fuerte, tal vez agresivo, violento, que tiene que responder primero por su esposa y como una especie de guardián, ¿no? Como continuar haciendo lo que era del padre. Luego la mujer se le pregunta que si está dispuesta a ser la esposa del señor X y si está dispuesta a cuidarlo, amarlo y las demás cuestiones. Cuando pillé ese asunto yo dije, uff, ¿cómo se establecen los roles? O sea, tal vez es una discusión muy efímera, ¿sí? Tal vez, o sea, no nos estamos inventando nada nuevo, pero sí es interesante el análisis de la palabra entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se está invistiendo al hombre a ser un protector y a la mujer a ser una cuidadora? ¿Mm? Eso entonces implica una serie de funciones, una serie de estructuras ontológicas o estructuras del ser, en el cual la mujer al cuidar entonces tiene que ser, me imagino, más condescendiente, ¿cómo se diría?
hacendosa, como se dice acá en Latinoamérica, es decir, una persona dispuesta al servicio, en tanto que el hombre, al ser protector, entonces asume que se asume que entonces va a ser una persona que va a tener que recurrir a más riesgos que la mujer, ¿sí? Y al cual se le pueden perdonar cosas porque lo van a cuidar. Les pregunto, Paula Martín, buenas tardes, bienvenida. No te voy a saludar porque estaba hablando. Eh, ¿Qué diferencias y o qué semejanzas encontraríamos entre el rol de proteger y el rol de cuidar? Paula, William, eh, todos y todas, Laura, Alejandra, Alexandrita Mosquera, bienvenida, pláceme saludarte siempre, mi negra hermosa. Dieguito Burgos, bienvenido también. Hola, Esteban profe, Barón, ¿qué tal? Esteban Barón, no sé quién es. ¿Quién es Esteban Barón? Discúlpame. Soy amigo de Wander, profe. Ah, hola Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Wander sí me había advertido, eres bienvenido a esta sesión, con todo el respeto, siempre estás acá con las puertas abiertas. Muchas gracias por participar. Me imagino que Wander te ha venido tal vez comentando un poco de qué va esto. Hoy queremos es crear un cronograma, pues, un plan de trabajo basado en esos problemas frente a la construcción de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Preferiblemente siempre basado en argumentos más allá que de la emocionalidad. Mamila Kimi, bienvenida también. Bueno, tenemos bastantes personas, muchas gracias. Es 17 personas en la reunión, es un placer tenerlos. ¿Qué semejanzas, diferencias encontramos entre proteger y cuidar? Diría yo que proteger es es un cargo más pesado, por decirlo así, que cuidar. O sea, si a mí me dicen que proteja o cuide algo, siento yo que el hecho de proteger es más responsabilidad que cuidar. Siento que es más opcional cuidar algo que protegerlo. ¿Sí me hago entender? Burgos, no, te falta bastante. O sea, estableces, o sea, has esclarecido Sí. que hay como un mayor peso, una mayor responsabilidad en En el, proteger que en en la cuidar, palabra, sí. pero, pero falta, sin embargo, tal vez definir qué es proteger y qué es cuidar. Eh, Profe, yo Pero creo que proteger, Espérate, Esteban, espérate, escuchamos a Burgos y ya te doy la palabra, Esteban. Claro que tienes toda la oportunidad. No, que hable Esteban, a ver si me puede complementar. La verdad, Bueno, no. listo, dale, Esteban. Gracias, Burgos. pues profe, yo creo que proteger es más a futuro, es decir, como en cierto modo cuidar, pero a futuro, entonces se protege para que no llegue eso que lo puede dañar. En cambio, cuidar, si ya cuando llega ese algo que puede afectar, estar ahí cuidando. Ok, o sea que podría yo decir que el hombre preserva, según, o sea, según el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Frente al matrimonio. El hombre preserva a futuro, es decir, vuelve el hombre a ser cultura, ¿sí? Porque se piensa sobre un tiempo y un espacio imaginarios, eh, el cual el hombre, al proteger, lo que hace es acomodar el tiempo presente para que el futuro se dé de determinada forma, de la cual él es el que lleva la batuta. En tanto que cuidar sería, otra vez, feminizado, natural, porque se remite únicamente al tiempo presente, sin Profe, la capacidad, sin la capacidad de mirar a futuro, ¿sí? Lo pongo porque pues estableces esas dos categorías temporales, y es proteger, profe, es como cuidar a futuro, y cuidar es efectivamente hacerlo hacia el profe. presente. Wander. Ahora sí escucha, es que no sé, esta mierda a veces se para ahí. Sí, te escuchamos, te escuchamos, Wander, gracias. Creo que eso tiene que ver más como con la relación con el objeto, ¿no? Con lo que se está cuidando o protegiendo. O sea, el cuidar va más, está más
más relacionado con el objeto. O sea, cuidar implica que hay que relacionarse con el objeto, con lo que se cuida, mientras que proteger no. O sea, creería que eso es como la ¿Proteger diferencia. sería relacionado con qué? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, ¿podría repetir? Si dices que el cuidar está relacionado directamente con el objeto a cuidar, me imagino, proteger estaría relacionado con qué circunstancia. O sea, es que no haría falta como la interacción con el objeto, ¿sí? Mientras que en cuidar sí haría falta. Pero, Wander, tú no puedes usar ese término que estás usando en este contexto. Perdón, ¿cómo se llama? Copete. Esteban, Habla y después yo... espera un momentico. Tenemos la mano levantada de Alexandra Mosquera y luego de William Abril. Soy Abril, no Y Copete. luego Said de nuevo. Alexandra. Bueno, según lo que yo tengo entendido de cuidar y proteger, siento que cuidar es algo como a corto plazo y proteger ya es como una responsabilidad tipo como, no sé, un padre con un hijo, como que lo protege. En cambio, cuidar es como una niñera, por decirlo así. Creo que eso es lo que yo tengo entendido, un cuidar y proteger. Bien, porque digamos, seguimos dándole más vueltas al mismo asunto, pero pues en cada vuelta de esta espiral encontramos nuevas formas de abordar esa misma dimensión. Es decir, que cuidar es un aspecto maternal y proteger es un aspecto paternal. Detente ahí, Alexandra, y viene William. Yo estaba pensando en una semejanza entre proteger y cuidar, y es que las dos poseen de alguien que los controla, así sea a largo plazo o a corto plazo. Vuelve a decir eso, que eso es interesante, porque pones un asunto que es de control. Sí, o sea que tiene responsabilidad y control de manera completa. Sí, pero bueno, digamos que en eso se parecen, ¿sí? O sea, Sí, la semejanza está en que proteger y cuidar implican un control sobre ese otro. ¿Y la sí. diferencia cuál sería? Pues todavía no sé, pero quería decirlo, la semejanza. Bueno, está bien, vale, hermano, de eso se trata. Said y Camila Cusba. Bueno, quería refutarle a Wander un término que él utiliza y es, y es porque él afirma que el cuidar ¿Quieren escuchar? tiene una relación con el objeto. Papi, espere que no lo escucho bien. Aló, vuelve a hablar. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ay, no, porque te escucho pasar. Ay, no, qué feo. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Sí, ahora sí? Sí, no. Sí, lo que vas a Bueno. repetir lo que dice Esteban, lo que dijo Maltés, pero ¿cómo? A ver, reformulo lo que estaba diciendo. Wander, Listo. tú te estabas refiriendo al objeto, a un término general del cuidado o específicamente al contexto que estamos hablando. Perdón, ¿puedo repetir? Es que no. Bueno, Wander, te hago la pregunta. ¿Usaste la palabra objeto para referirte al término, sí? O sea, una cuestión de que lo usaste porque así tú lo ves, o así está construido
¿O te referiste a objeto en el contexto de lo femenino que estamos hablando? Es que O sea, ¿por qué usaste la palabra objeto? para, o sea, porque el objetivo de cuidar o proteger tiene que haber algo. Es que este tipo de pregunta me confunde porque use objeto como te digo, para poder plantear el ejemplo, ¿sí me entiendes? Ah, o sea, lo usaste para plantear el ejemplo, más no te estabas refiriendo al contexto de lo femenino que estamos hablando. Sí. Ah, bueno, no, ahora sí. Ya, sí, ¿qué pasa el siguiente? Ok, bueno, entonces hemos determinado que no estaba diciendo que la mujer era un objeto, sino utilizando objeto como genérico. Clap, clap. Mamila Kimi, ¿qué vas a hablar? Buenas tardes, bienvenida. Hola, profe. ¿Cómo estás? Pues, profe, muy bien. Pues, profe, lo que yo creo de cuidar es que es lo que hace nuestra mamá. Ella llega hasta cierto punto, es que ni siquiera hasta cierto punto, llegamos toda la vida, nos está enseñando, nos está diciendo, ya no es tanto por dar órdenes, sino también es como decirnos hacerlo bien y no lo malo. Es guiarnos, darnos una guía. Y cuidar pues es lo mismo, porque pues ella lo está haciendo de cierta manera, así no sea directamente. Ok. Ponle cuidado. Pongamos esto como en un contexto. Estamos hablando que cuando hay un matrimonio, al hombre se le ordena proteger a la pareja y a la mujer se le ordena cuidar al hombre, ¿sí? Eso obviamente es una carga sexual, ¿cierto? Ya hemos dicho que cuidar parece ser una cuestión maternal y el proteger es una cuestión paternal. ¿Cuál sería, o sea, es una respuesta que yo ya no tengo, pero quiero que me digan cuál sería la diferencia, es decir, ¿por qué entonces a la mujer no se le llama a proteger al marido y el hombre a cuidar a la mujer y los hijos y la casa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que suceda eso? Pues, bueno, que hable Darwin. Pues yo diría que cuidar es más como algo de, ¿cómo usted dice? O sea, cuidar las necesidades básicas de lo que necesita el ser humano y proteger ya es como cuidarlo de daños físicos. Cuidarlo de daños físicos. ¿No consideran que volvemos otra vez a la sexualización que define que la mujer es pasiva y el hombre es activo? Por ejemplo, salimos un grupo de personas, ¿sí? Y hay mujeres y hay hombres, ¿sí? Y se presenta una situación de peligro, ¿sí? Porque lo primero que viene es proteger y no cuidar, o ser mismo, porque si fuera lo mismo, no tendría dos palabras diferentes. Profe, Ya se te escuchaba entrecortado, sorry. Profe. ¿No, ¿me escuchan bien? Profe. No, señor. Profe, pues es que la diferencia que yo creo que hay entre proteger y cuidar es el plazo. Entonces, proteger es cuando ya la inminencia está materializada y cuidar es como tener ciertas precauciones para el futuro. Entonces, como se tiene la imagen de que el hombre es el más fuerte, se supone que protege, no sé, de los peligros, digamos, materiales. Entonces, que haya, digamos, contra la mujer. Entonces, por eso se supone que el hombre debe ser caballeroso y pelear si se meten con la mujer y eso. Y la mujer debe cuidar, entonces, por eso se supone que debe hacer los oficios y todo eso para cuidar la relación, pero no protegerla porque bajo los roles que se han impuesto, pues el hombre sería el protector.
Sí, es que ahí estamos hablando entonces, digamos que este solo ejemplo que planteo yo desde el matrimonio de la gordita aquella del programa de televisión que les dije, habla sobre muchos elementos, digamos, que hay que reevaluar en búsqueda de la construcción del concepto de mujer. ¿Mm? Estaba pensando en un momento en que deberíamos o podríamos hacer un listado de mitos, ¿sí? Sobre los cuales se responsabiliza lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, el mito de que la mujer debe cuidar maternalmente y el hombre debe proteger paternalmente. Por ejemplo, el mito de que la mujer nació para la casa y el hombre nació para la vida pública. Todos esos mitos que la cultura androcéntrica ha marcado. ¿Por qué es fundamental reevaluar estos asuntos? Porque debemos reevaluar esos asuntos, pues porque queremos tratar de reconstruir, ¿sí? O solo construir la mirada de la mujer hacia el mundo, no la mirada del mundo hacia la mujer. ¿Sí? Profe, William. Estaba planteándome unas cosas y hay que tener en cuenta que en el matrimonio pues hay un ejemplo a seguir de vida que es el que se plantea en la Biblia. Y pues ya todos sabemos que la mujer no, digamos, no es muy importante en la Biblia. Y pues estaba consultando significados de la palabra y encontré que el significado de la protección varía abstractamente y físicamente. Y encontré que la protección, hablando de abstracción, está sujetada por un marco legal o normativo. Entonces, pues pensé que al hombre se le manda a proteger la familia y sus bienes debido a que está regido por la normativa que que le implementa la iglesia. Okay. Eso quiere decir que la normatividad legal tiene un lastre religioso súper fuerte. Entonces, mientras profe, no le escucho bien. ¿Me escuchan? Ahora sí. Que la cultura tiene un lastre religioso abrahámico, porque pues eso viene de las religiones abrahámicas, y si lo legal está fundamentado en eso, pues estamos jodidos, o sea, no solo culturalmente, sino socialmente. Profesor, pido la palabra para... Sí, Said. Bueno. Abril mencionaba la Biblia. Eric Auerbach, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Eric Auerbach, filólogo de lenguas románicas del siglo pasado, en su libro Mímesis, la representación de la realidad en la literatura universal, dedica un capítulo para hacerle un análisis filológico a través de cómo se representa la realidad en el pasaje de Adán y Eva. Y en dicho análisis yo llegué a unas conclusiones que la mujer antes del pecado inicial, ¿cierto? Que fue la desobediencia, bueno, ustedes saben todo ese cuento, la mujer era un igual del hombre, el mismo Adán lo reconoce, le dice, tú eres mi igual, pero eso no está en la Biblia, eso son unas, traducciones no, adaptaciones poéticas que se le dieron en la Edad Media a esos pasajes para que la gente los pudiera comprender. Y en dichos pasajes
Adán le dice a Eva, pero tú eres mi igual. Ya después del juicio que se efectúa ahí mismo en el Edén, donde Dios le dice al hombre que tendrá que trabajar todos los días de su vida, y Dios le dice al hombre, tú tomarás a la mujer por esposa. O sea, ya desde ese mismo momento, ya hay un desconocimiento de esa igualdad. Otra cosa, Muy bueno. le dice a ver, espere que es que tengo muchas cosas en la cabeza. Sí, viejo. Tienes muchas y muy interesantes. Esperen. Entre tanta charladera se me olvida de pronto también, que no se nos vaya a olvidar el objetivo de esto, que es que establecer un cronograma en todo caso. Pero sigamos charlando. Por eso, entonces, en ese sentido, esto, o sea, desde la cultura occidental, ¿cierto? ¿Cuáles son estas cuestiones tan sencillas, ¿cierto? Tan superficiales, que son de palabras, o sea, simplemente palabras que pueden cambiar todo el transcurso cultural y en este caso las definiciones entre hombre y mujer. ¿Aló? ¿Qué es? ¿Yo solo? Aló, se le fue el audio un rato. ¿A quién? ¿Al profe o a mí? A usted. Hola. El teléfono está muy caliente ya con esta vuelta. Se me calentó el teléfono y se me bloqueó. Paula Martín me dice que bueno, tuve un inconveniente con la conexión, entonces no creo que pueda asistir más a la clase. Entonces le doy permiso de que se vaya. Bueno, póngale cuidado, chicos. Hay unas preguntas que tenemos que analizar. Primero, hay una situación de desigualdad entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Basado en el primer ejemplo que nos puso Mariana, que es frente al acceso de las mujeres a la Universidad Nacional. Hagamos lo siguiente. Cada uno de ustedes elabora un listado de 5 situaciones en las que se presente una desigualdad, pero que puedan ser arregladas, corregidas. Por ejemplo, que las mujeres tengan un nivel de acceso diferente a la universidad es algo que se puede transformar. Pero si me va a salir que es desigual, que las mujeres tengan hijos y los hombres no, pues ahí sí no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, hagan ese listadito de 5 cositas, 5 cosas en las cuales manifiesten que hay desigualdad, no diferencia, desigualdad. ¿Ahora Y, mismo? pues sí, les doy 3, 5 minutos. Mientras eso voy a hacer una diligencia que tengo muy pendiente. Listo, profe. Pues dejo aquí mi micrófono apagado, pero mi cámara encendida en mi corazón.
Allí estoy, muchachos. No me he ido. Y otros cargos que se han causado durante los límites de prórroga de 24 a una tasa del 100% de intereses. Por eso estos cargos que trabajan para conocer ustedes, ingresar. Sí. ¿Qué viejos? ¿Cómo van con la vuelta? ¿Están ahí vivos? Sí, profe. Todos, la verdad. Y ni siquiera ellos también. La verdad que, mijo. Ya no. Sobre lo masculino femenino. Profe, una pregunta. Sí, señor. Que si estamos hablando de desigualdad que venga, o sea, ya sea porque la mujer tenga ventaja o el hombre tenga ventaja, en ambos casos, ¿puedo escribir? Desigualdades. Sí, desigualdades. Vale. Cualquier tipo de desigualdad. ¿Qué viejos? Háganle pues.
Con esa desigualdad también hay desigualdad en el hombre, porque el hombre que no se siente fuerte para salir a trabajar. Oye, pero cosas si no quiere estar en la casa, Sí. entonces no. Chicos, les comento que estoy acá con unas amigas y ellas también están aquí colaborando, están también atentas a la clase, son mis invitadas. Bueno, primera desigualdad, alguien que me diga una. Profe, Profe, yo, Venga, levante. Sí, voy a dar el orden así, como se me hinchan. Va primero Burgos, luego va William, luego va Said, luego va Alexandra Mosquera y luego va otra mujer. ¿Sí? Los salarios para mujeres y para hombres. A ver, salarios para hombres y mujeres. Listo, bueno, eso es un mito. Probablemente. Eso es un mito, pero bueno, igual. Aquí una amiga está diciendo me está diciendo que no, que efectivamente usted tiene razón y que no es un mito la desigualdad entre hombres y mujeres. Escuchamos a ver qué tiene para decir. Sí. Sí, bueno, venga a ver, que hable. No quiere salir en cámara, pero sí, pues sí quiere participar, parece, yo no sé. No, es que yo le digo, buenas tardes para todos. Sí, yo le digo a Yasser, yo le digo a Yasser que sí es cierto lo que tú dices del salario, porque de pronto no se ve en un rango operario, pero rangos más arriba sí los salarios son diferentes y el acceder a esos cargos es mucho más difícil para uno de mujer. Pero eso está establecido legalmente. Y ahí el rendimiento, ¿no? Sí, uno pensaría eso, pero cuando uno ya va a ver la realidad es diferente. Por ejemplo, si uno va a ver, aunque ha ido cambiando, hoy en día los altos rangos, por decirlo así, lo ocupan son los hombres. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo, un punto de vista que yo tengo. Nosotros en Colombia hemos tenido muy pocas personas en el poder político, mujeres. Son muy pocas las mujeres que están en eso. Quizás en el Congreso hayan un poco más, pero si ustedes lo ven en cuestión de alcaldías, de presidentes, En el Ejecutivo. en el Poder Ejecutivo, pues son muy poquitas. ¿Y por qué se da eso? Porque también hay una estigmatización de que la mujer no puede manejar un poder entre los hombres y entre las mujeres mismas. Y en cuestión de mis ejemplos. ya, los salarios también van a cambiar, porque pasa lo mismo, esa mujer no puede manejar una empresa de envergadura muy grande, porque entonces pues es difícil porque las personas no creen en las capacidades que puede tener una mujer en cuestiones físicas, mentales y muchas cosas más. Ese es mi punto de vista, por eso peleaba. Pero en torno, es decir, dos personas que tengan, digamos, el mismo rango, el mismo trabajo, que independientemente de si son mujer u hombre, pues no hay diferencia de salario. Sí, sí la hay. Como en qué casos, no, pues no sé. Alexandra, los profesores Siempre ganamos. la va a ver. Profe, Pero den ejemplos porque están diciendo sí, va, pero Un no rector, explicar ejemplos. y una rectora ganan ¿decía y algo? Ay, esperen que como todo el mundo está hablando al mismo tiempo, escucho pum, 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 como muchas voces. Alexandra y luego Mariana. ¿Que primero yo? Habla una mujer aceptable, más mujeres terminan que no van a ensayar el fandango. ¿Va a hablar Alexa? Ah, ok. Bueno, yo tenía pues un ejemplo que era la política. Pues yo no sé, pero yo nunca he visto una presidenta aquí en Colombia, así que por eso lo decía. También decía, otro ejemplo que tenía es en el hogar. Entonces, pues lo que yo tenía de desigualdad en el hogar es tipo, como que hay ciertas cosas que los hombres, aunque estén, por ejemplo, ahorita en cuarentena o lo que sea,
no hacen y que las mujeres literalmente siempre lo dan. O, por ejemplo, es que yo di un ejemplo en mi casa. Mi madre, cuando se trata de aseo, nunca dice como, Kevin, ¿por qué no lavas el baño? Sino, Alexandra, ¿y por qué no has lavado el baño? Pero aunque mi hermano esté ahí desocupado y me ve a mí ocupada, siempre dice eso, ¿por qué yo no hago esto? Entonces yo siento que eso es como un tipo de desigualdad. Ah, otro ejemplo que tenía era, pues es que eran los estudios, pero creo que ya ese ejemplo lo dieron, entonces ya baila. Y pues no sé, no se me ocurrieron otros ejemplos sí, en los deportes también veo desigualdad en ciertos deportes. Desigualdad, ¿cómo? En salarios. ¿Salarios? Sí, ¿Todavía en seguimos con el salario y tema de todo, no. salarios? O sea, no. Ah. Por un ejemplo de desigualdad en deporte, podemos poner como ejemplo el fútbol. Digamos que en el fútbol, aunque hay ¿cómo se llama? Un Alexandra, equipo femenino ¿se está colombiano de refiriendo? fútbol. Sí. Alexandra, Sí, te estás refiriendo, o sea, al tipo de oportunidades, ¿verdad? podría decir que sí. Profe, ¿puedo responder a eso? Espera un momentico. Por ejemplo, ayer fue un día de victoria para las mujeres, ayer o antier, en Brasil, las futbolistas mujeres y los futbolistas, o sea, el fútbol femenino y masculino profesional de Brasil van a ganar el mismo sueldo, ¿sí? Ahí efectivamente, digamos, en el caso del deporte hay una desigualdad de salarios, ¿sí? Hasta el momento no hay ninguna mujer futbolista que gane lo que gana el Bicho, ¿sí? O Messi, o no sé quién. Y es un buen ejemplo. El fútbol también es machista. Esperen, ¿a quién más yo le había dicho que hablara? Bueno, Mariana, pero yo quiero... Espere que alguien iba a ¿O es la responderle, culpa? Alexandra. Profe, ¿puedo responder yo? Bueno, Profe, es que digamos, el deporte actualmente es más una empresa, es decir, se basa en entretenimiento, ¿sí? Entonces, hay mucha más gente que va a los estadios a ver fútbol masculino que el femenino, por eso el fútbol masculino recibe más apoyo y los deportistas tienen mayores sueldos. Entonces, y no solo ganan por pertenecer a un equipo, sino también por las marcas y todo eso. Entonces, es casi lógico que el fútbol más de los futbolistas hombres tengan un sueldo más alto que las mujeres. Gracias por darme la razón. Profe, Es que eso es, lo del fútbol es más que todo un espectáculo, sí. No es Pero tanto el hecho de es sueldo. que se ve, o sea, sí, es que verdad, lo que ustedes están diciendo se ve tan demostrado que la sociedad apoya mucho más el deporte masculino que el femenino, o sea, no los apoya por igual. Entonces, gracias por darme la razón con sus ejemplos. Y una pregunta. Escúchenme un momento. Por favor, Escúchenme. dejen de hablar al mismo tiempo. Escúchenme un momento. Lo que dice Alexandra es elegante. Recuerden que venimos criticando, bueno, hablando y criticando en ciertos casos una tradición cultural que ya ha venido dada, sí, que es de la cual habla Esteban, sí, del fútbol se ha construido. O sea, tengamos en cuenta que la historia y la cultura se ha construido desde el punto de vista masculino. Por eso es la necesidad de mirar esas desigualdades para generar espacios de oportunidad para una mirada diferente, o más bien una construcción diferente, más justa en términos de oportunidades de la cultura y pues de la historia, ¿sí? Efectivamente le están dando la razón, sí, es un espectáculo y la gente prefiere ver un espectáculo masculino, pero pues en algún momento, como se siga trabajando en potenciar el fútbol femenino, digamos en este caso, en este ejemplo tan práctico, pues el fútbol femenino también tiene que volverse un espectáculo. Pues hablamos que en Brasil ya lograron hacerlo, ¿sí? En Brasil, digamos, ya están haciendo esfuerzos para equiparar, no sé si tal vez sea una noticia falsa, ¿no? Para equiparar las cargas.
Profe, pero entonces Lo- tampoco habría igualdad porque, digamos, el fútbol masculino recibe, no sé, tanto dinero y por parte de los espectadores y el fútbol femenino recibe mucho menos dinero, entonces es la relación que hay entre el sueldo que hay para las mujeres y los hombres es la misma que hay entre la cantidad de espectadores de fútbol, digamos, masculino y femenino. Y digamos, eso es en el fútbol, pero digamos, en la gimnasia las mujeres son muchísimo mejores y seguramente ganarán muchísimo más dinero. Entonces no hay que generalizar que en el deporte los hombres ganan más que las mujeres. Es que Sí, yo no profe. generalicé eso. Yo dije que en el deporte hay una desigualdad. Nunca dije que era entre hombres, que era una desigualdad femenina o masculina. Solamente dije una desigualdad. Y Bueno, di Sí, eso es lo que ejemplos. estamos tratando, Esteban, Alexandra, eso es lo que estamos tratando. ¿quién va a hablar? Yo, profe. Yo, Profe, Wander y Said. Wander, rápido. y yo, Pues profe, es para responderle, Alexandra, estamos Wander hablando, y o sea, estamos hablando de la igualdad entre la hombres y mujer. mujeres, no puedes estar generalizando porque es de lo que estamos hablando, o sea, es ilógico que lo digas. Y pues sí, es lo que dice Esteban, es una relación con la gente que lo ve, con el dinero que ingresan y el sueldo, porque, o sea, con la cuarta parte que vea el fútbol de mujeres, no pueden sacar los mismos fondos que lo que sacan el fútbol masculino, o sea, es netamente, es una relación, sería ilógico que es igual, de hecho, si cobrara lo mismo. Ah, Said y luego Mariana o Camila. No sé cuál de las dos chicas es la de la voz. bueno, yo no sé nada de deporte, absolutamente nada, pero según lo que he entendido, pues el fútbol masculino tiene más espectadores, ¿cierto? Y vende más imagen que el fútbol femenino. Y ahora yo hago una pregunta a las mujeres. ¿Las mujeres ven fútbol femenino? Otra yo cosa, sí. hay que ver que el fútbol es algo bastante moderno y contemporáneo. Y estas cuestiones tienen, quizás tienen todo lo que ha durado la historia de la humanidad. ¿Sí? Otra cosa que en el momento en que las mujeres se apoyen a ellas mismas, yo creo que puede haber cambios más significativos. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, yo creo que hay una desunión, no hay una comunicación, no hay algo en común donde uno diga, uno ve a todas las mujeres metidas ahí. Lo que pasa con la mayoría de los hombres en el fútbol, por ejemplo, o en la política, o cosas así. Gracias, Said. Mariana o Camila, ¿no? ¿Cuál es la niña que yo, profe, tiene? Mariana. Ok, Mariana. sí, Mariana, dale. Pues lo que quería decir era, o sea, no tanto los salarios son desiguales, sino más que nada, pues la oportunidad de conseguir un puesto. Pues porque normalmente en las empresas pues se tienen en cuenta aspectos como, digamos, la mujer está en una edad fértil, entonces pues, o sea, durante el embarazo tienen que darle pues unos días bueno, para tener el bebé y todo eso. Unos meses. Entonces, pues, digamos que también por eso las empresas pues no buscan darle empleo a las empleadas, a las mujeres. Sí. Tienes razón.
Eso me parece, esos son elementos importantes para analizar, digamos, en términos de estas desigualdades. Efectivamente, la condición biológica de la mujer, lo digo porque tengo un amigo que opta por no contratar mujeres que pueden estar embarazables, por llamarlo así, por términos económicos. No tanto por las capacidades o las incapacidades de las mujeres, sino por unas cuestiones de puro bolsillo, ¿sí? Entonces hay que agregarle el papel del sistema económico, llamémoslo capitalismo, aunque bueno, llamémoslo sistema económico actual, en la profundización de las desigualdades sociales o las desigualdades, no, sí, desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres. Vengan, volvamos un momentico atrás a la pregunta. Denme más ejemplos de desigualdad. Ya hemos hablado de los salarios, los oficios en la casa, las diferencias en los deportes, ¿sí? Los cargos religiosos. El servicio militar. Wander me acaba de quitar la palabra de la boca. Servicios religiosos, servicios militares, desigualdades en Y los esos anticonceptivos. desigualdades en la anticoncepción, muy bien. Necesito más, tengo 6, necesito cuatro datos más. Les cuento que se me está agotando la batería de este. Victimización. ¿Cómo es eso? Defínelo. Pues, o sea, digamos, cuando una mujer dice que ha sido agredida, entonces, pues normalmente los jueces o pues, los encargados del juicio, pues fallan o bueno, como sea, a favor de la mujer. Bueno, ¿me escuchas? Sí, me escuchas. Sí. Hace un momento estaba hablando, previendo ese tema, digamos que en las comisarías de familia podrían hablar de ese asunto de la victimización, pero en sentido contrario. Sí, también. No me atrevo a hacer una aseveración legal, ¿sí? Es que es de los dos lados, profe. Pero sí, claro, en las comisarías de familia los hombres chupan, ¿sí? Muchos, no todos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, victimización. Esto con respecto a lo que decía Mariana, esto. ¿Que nadie más habla? Laura, Paula. Profe, quiero decir algo respecto a lo que decía Mariana. En la escuela también hay hartos casos. Esto, por ejemplo, una mujer, pues, o sea, no, normalmente a las mujeres se les hace difícil denunciar los problemas de violencia intrafamiliar y pues, bueno, eso es por el sistema judicial tan precario que tiene Colombia, pero en el caso contrario es aún casi, o sea, no lo creen, o sea, un hombre va a denunciar que la mujer le pega y se ríen, lo cogen de chiste, ¿cierto? Sí, es cierto. Bueno, póngale cuidado, muchachos. Voy a empezar a concluir este asunto. No alcanzamos a llegar tan lejos como pensaba, pero pues obviamente estuvo interesante porque abordamos una nueva arista a ese asunto. Póngale cuidado, espero que tomen apuntes. Tenemos las siguientes desigualdades, ¿no? Salarios, 1. Oficios de la casa, 2. Deportes, 3. Acceso a cargos religiosos, 4. Acceso al servicio militar o cargos militares, 5. Los métodos anticonceptivos, 6. Y la victimización de determinados casos. Sobre estos aspectos, ustedes como tarea van a buscar información oficial, ya sea del DANE, información de noticias o periódicos serios, ¿sí? O información en revistas especializadas, en bibliotecas digitales que aborden estos temas, ¿sí? Que aborden, ¿sí?
cómo es la distribución de los oficios en la casa, es decir, que aborden esas problemáticas. ¿Sí me entienden? ¿Hay alguien que no entiende lo que estoy pidiendo? No, profe, no entendí. ¿Podrías ¿No volver ent- a explicarlo? Listo, Camila y todos. Bueno, la tarea es la siguiente. Sobre los temas que sacamos hoy, salarios, oficios, deporte, religión, servicio militar, anticoncepción y victimización, van a consultar en internet información sobre uno de todos estos problemas, ¿sí? Digamos que Camila quiere enfocarse en las desigualdades en el deporte frente a hombres y mujeres, ¿sí? Digamos, Abril quiere enfocarse en las diferencias en el acceso religioso. Buscan, consultan, durante toda la semana consultan información para llenarse ustedes de motivos que aseveren, es decir, que afirmen eso que ustedes están hablando, ¿sí? ¿Para qué? Para dentro de 8 días construir unas preguntas investigativas mucho más precisas. Pero necesito que consulten información sobre alguna de estas 7 desigualdades entre hombre y mujer que encontramos el día de hoy. ¿Te quedó claro, Camila? ¿Le quedó claro a alguien o puedo explicarlo de otra forma? Sí, profe, está bien. Listo, muchachos. Entonces, siendo las 3:32 de la tarde, concluimos esta sesión entretenida. Le damos gracias a los invitados. Esteban Barón, también estás habilitado a hacer la tarea. No es por nota, sencillamente por aprender más, por tener motivos y argumentos para enfrentarse a este mundo posmoderno. Y no olviden entonces revisar a partir del día lunes la página de internet. Nos vemos el próximo viernes de 2 a 4 en este espacio y cualquier comentario pueden hacerlo llegar al grupo de Facebook o directamente a mi correo. Y el día lunes comienzo a subir notas. Quienes falten de trabajos, por favor, siguen teniendo la oportunidad. ¿Listo? Un abrazo. Profe, una pregunta. Espera, una pregunta. Listo, pregunten. Primero, William. Tú, William. ¿Me podría comunicar con usted al privado en un ratito? ¿Al privado qué es? Sí, claro, al WhatsApp. Ah, sí, claro, viejo, claro. Listo, Claro que profe. sí. Alexandra. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar todos los trabajos? Oiga, pues es trabajos son? No, Alexandra, no le voy a decir cuántos trabajos son, porque ¿quieres saber cuántos trabajos hay? Revisa en la videoclase de la semana pasada. Ahí están. Como si hubiera gente. Como si hubiera gente. Yo la reviso. Escúchame. Reseña sobre el documento de Verena Stolke, reseña sobre el documento de Sherry Horner y las biografías de unas biografías que están en la primera clase. En ese momento se me olvida el nombre de las mujeres a quienes tenía que... Sí. No, entonces me faltó una reseña apenas. Los plazos eran hasta ayer, 3 de septiembre. ¿Cómo les parece? Entonces, el lunes recibo los trabajos. El lunes, de una vez les digo, Isaí, comunicas en el grupo. Por favor, si puedes, ¿no? El lunes subo las notas. Es decir... Profesor, ¿me estabas diciendo algo? Isaí, que si puedes comunicarse en el grupo. Lo siguiente, 2 puntos. El lunes recibo trabajos que falten. El día martes, miércoles y jueves, si me envían trabajos, los voy a leer con todo el gusto, pero no se va a ver reflejado en la nota, ¿sí? Es decir, hasta el lunes. Said. Una pregunta. ¿El lunes o hasta el lunes? Hasta el lunes, es decir, tienen hasta el día lunes, hasta la última hora del día lunes, para enviar trabajos. Trabajo que llegue el día martes, lo recibo, lo leo, se lo comento, pero no va a tener efecto para las notas porque ya habré subido las notas y no pienso corregir notas una vez las suba a la planilla. Entonces aprovechen este tiempo. ¿Listo, chicos? O sea que sería como nivelación. No, viejo. Hagan los trabajos de aquí al lunes. Punto. Listo. ¿Profe? Sí, Mary.
Es que yo hice, o sea, una reseña y las biografías en un solo documento, pues ahí cuentan las dos notas. Sí, 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 todo bien, ahí está todo claro. Ah, vale, gracias, profe. Vale, Mari. Bueno, amiguitos, Dios los bendiga, muchas gracias por participar y bueno, un placer siempre tenerlos y escucharlos. Wander, escucha lo que te dije, haz la tarea. William, Señor, ¿me vas a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Alguien me va a hablar? ¿cómo? ¿Nadie más? ¿Ya? No, bueno, pues, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.